Buenos días. Me corresponde el honor de presentar a una persona muy especial, alguien que realmente no necesita presentación, ya que por su trayectoria, por su currículum y todo el reconocimiento que tiene en el medio, por su labor y su trabajo en investigación, pues realmente creo que no necesita presentación. Tiene toda mi admiración, ya que tuve la fortuna de contar con la doctora Gloria Laporí como docente en mi formación como periodoncista. La doctora Laporí es odontóloga y periodoncista de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en epidemiología de la Universidad de la Frontera en Chile, y dentro de muchos reconocimientos está el premio Hampton, varios premios CONACFO, unas menciones de honor al mejor trabajo en investigación en la Sociedad Colombiana de Periodoncia, mención de honor al desarrollo institucional de la investigación en la Universidad del Bosque, y tiene actualmente varias líneas de investigación. Tenemos línea de investigación en microbiología oral, en inmunogenética, en cicatrización y regeneración, en mantenimiento, y pues algo de lo que estamos muy orgullosos y es que es miembro de nuestra Regional Bogotá. Doctora Gloria, podríamos quedar aquí mucho tiempo describiendo cuánto trabajo ha hecho y cuánto nos ha aportado en nuestra formación. La dejo en el auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Espérate, tanto practiqué para... ¿Está compartiendo la pantalla, por favor? ¿Se ve la compartida la pantalla? No, estamos ahorita viendo a la doctora, la imagen de la doctora. Vamos a compartir pantalla otra vez. A ver. Ay, Dios mío. Espérate. Lo hicimos todo el tiempo, ¿no me está compartiendo? No, señora, todavía no. No, tranquila. Ok, tranquila. Lo practicamos. Lo practicamos. Que abre. ¿Por qué no me está abriendo pantalla? Dele nuevamente compartir, doctora. En el compartir. Okay. Porque ahorita se la cargó, pero enseguida se salió. Entonces, otra vez dele compartir. Sí. Nosotros le vamos avisando. Allá va a empezar. Ya empezó a compartir. Amplíela, por favor. Sí. No me deja. Sí, aquí baje. Tengo un problema, es que esta pantallita de abajo no me deja. Se me quedó aquí ya. No te permite. Ya. Ahora sí, ya. Perfecto. Ya, perfecto, ahora sí. Ahora sí, está abierta, ya está compartida. Sí, doctora, ya puede empezar. Bueno. Perfecto. Bueno, quiero agradecer las palabras de la doctora Pilar. Realmente yo también a ella le tengo mucho cariño. Y a todos mis alumnos que han participado conmigo en muchos proyectos, en muchos trabajos. Quiero agradecer a la doctora Francina, que también ha sido una persona muy allegada a mí, que me hubiera invitado a este simposio a compartir un poco las experiencias que hemos tenido en este manejo de la medicina periodontal. Yo creo que la época de COVID nos ha hecho reflexionar en cuál es el papel real que debemos tener los periodoncistas dentro de esta pandemia y hacia el futuro. Yo creo que ha habido muchos cambios de protocolo de manejo. Y uno es el paciente con enfermedades cardiovasculares y especialmente el paciente hipertenso. Porque el paciente hipertenso es un paciente de altísimo riesgo para COVID. Y nosotros tenemos mucho que ver con la génesis de la hipertensión arterial. La infección periodontal es un inductor importante de hipertensión arterial. Y nosotros tenemos unos trabajos muy importantes que quiero compartirlos. Yo hablo de nosotros porque este trabajo no es mío, es un trabajo de equipo, este es mi grupo de investigación, gente joven,
gente pujante, gente que se ha ido formando en mi equipo. Quiero dar un gran reconocimiento aquí al doctor Gualtero, Diego Fernando, que está aquí, a la doctora Diana Marcela Buitrago, quienes han sido los que me han liderado la parte básica de esta línea de investigación. También quiero darle un reconocimiento a la doctora Diana Marcela Castillo, que está aquí, mi coordinadora del laboratorio de microbiología, porque la microbiología es el centro de esta línea de investigación, y a mis ontólogas periodoncistas que ustedes conocen, a la doctora Luz Amparo Gómez, la doctora María Alejandra Sabogal, la doctora Sandra Moscoso, que tengo a la doctora Paula Vargas. Mire que es una cantidad de periodoncistas que ya han formado maestría en doctorados y empiezan a trabajar ya conmigo de una manera muy estructurada en los proyectos de investigación. Y aquí mi mano derecha, el doctor David Díaz, fue mi semillero de investigación, en Díaz mi mano derecha, mi ojo izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Un muchacho brillante que ha trabajado muchísimo conmigo en la parte epidemiológica. Bueno, no siendo más, vamos a iniciar entonces a hablar algunos elementos de hipertensión arterial. Nosotros hablamos de la hipertensión todo el tiempo, tenemos pacientes hipertensos, pero a veces como que nos vamos olvidando el proceso de la hipertensión arterial y como que lo tenemos en la historia clínica, pero a veces como que no le damos la relevancia. Vamos a entender entonces cómo la infección periodontal se asocia con la hipertensión arterial. Recordemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias debido al bombeo de esta por el corazón. De tal manera que si esta tensión sobre los vasos es alta y persistente, vamos a llegar a la hipertensión arterial. Vamos a través de la charla a tratar de entender cómo es que se da ese proceso de hipertensión, sobre todo el mediado por la inflamación. La hipertensión es una patología crónica, tal vez de las más importantes desde el punto de vista mortalidad, como decía el simposio, y hay una cosa muy importante allí, y es que la prevalencia realmente va ido aumentando significativamente. Cuando hablamos de hipertensión, tenemos que definir la diferencia entre primaria y secundaria. La mayoría de los pacientes tienen hipertensión primaria, pero esta hipertensión primaria es una hipertensión que no tiene una causa aparente. Hay algunos factores de riesgo vinculados asociados, pero el paciente realmente no tiene realmente seguridad o no tiene claros sus factores de riesgo por los cuales va a desarrollar la hipertensión. La hipertensión secundaria es secundaria a algo, ¿a qué? A una enfermedad crónica, tanto de los órganos que están relacionados directamente con el aumento de la presión arterial, como es el riñón, el corazón y las arterias. ¿Cuáles signos y síntomas diferencian la una o la otra? La hipertensión primaria es una lesión que se presenta entre los 30 a los 50 años de vida. Empieza a aumentarse la presión arterial, produce unos síntomas leves realmente, son poco específicos, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, pero muchas veces los pacientes no la ubican o la identifican con la tensión arterial. Mientras que la secundaria tiene etiologías más extremas, son pacientes que tienen tensiones por encima de 180 la sistólica, de 120 la diastólica, y van a tener mucha signología clínica. Van muchas veces al médico, los médicos los medican, pero no bajan la tensión arterial. Y es cuando los médicos se dan cuenta de que este paciente debe ser secundario a una lesión renal y ya se hacen exámenes más profundos. Entre eso, la apnea del sueño, que es uno de los factores que más está generando hipertensión arterial. Esta hipertensión es súbita, se genera antes de los 30 años y por encima de los 50. Cuando hablamos entonces de presión arterial, hablamos de diástole y sístole. A mí me gusta mucho recordar esta parte de fisiología cardíaca, es hermosa. Entonces volví a revisar y quise traer un poquito para ustedes, acordar que la diástole es nada más y nada menos que la relajación del corazón. Recordemos que el corazón es un músculo que se comprime y se relaja para bombear sangre a los pulmones y a la circulación a todos los tejidos. Entonces, cuando estamos en diástole, estamos entonces en una relajación, apenas la sangre está pasando de aurícula a ventrículos, se abren las válvulas tricúspide y la mitral, y en este momento apenas está haciendo un bombeo. Cuando se llenan los ventrículos, se cierran esas válvulas y se abren las válvulas, la aorta y la pulmonar, ya tanto para bombear sangre a los pulmones como a la circulación periférica, y es allí donde oímos el primer ruido cardíaco. El primer ruido
con el estetoscopio y decimos, esta es la presión sistólica. Y la presión diastólica vamos a verla cuando se abren las válvulas mitral y tricúspide, y vamos a ver que se demora un poco después de la sístole y vamos a tener un ruido un poco menos aparente relacionado con el ruido que vemos, el primer ruido cardíaco que corresponde a sístole. La presión arterial ha sufrido una reclasificación en cuanto a sus categorías. Nosotros teníamos hasta el 2017 unos puntos de corte, y a partir del 2017 en el simposio realizado por la Academia Americana del Corazón y la Academia del Stroke, o sea, el accidente cerebrovascular americano, con muchos expertos, se entró al punto de cambiar completamente los puntos de corte de la hipertensión. Y esto va a tener una implicación enorme, en el manejo de la enfermedad y de la hipertensión arterial. Pacientes normales solamente son aquellos que tienen hasta 120 milímetros de mercurio en la sistólica y 80 de diastólica o menos. Ya cualquier paciente que tenga más de 120, vamos a hablar de hipertensión elevada, mientras no pase los 129 milímetros de mercurio en la sistólica, y siempre mantener 80 o menos en la diastólica. Ya cuando tiene 130, que antes era llamada prehipertensión, ya vamos a llamar hipertensión estadio 1, y va entre 130 y 139 milímetros de mercurio, y la diastólica aumenta por encima de 80. Cualquier elevación de la diastólica ya se considera estadio 1. Y ya tenemos el estado más avanzado, el estadio 2, que ya tenemos tensiones de 140 o más, o 190 y de 90 o más en la diastólica. También tenemos pacientes que tienen lo que se llama emergencia hipertensiva, y eso lo vemos a veces en los consultorios, cuando de pronto colocamos una anestesia intravascular, que el paciente hace una crisis hipertensiva. Y, perdón, ¿hay algún problema? ¿Me están escuchando? Sí, señora. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, señora, perfecto, la estamos escuchando perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctora, la estamos escuchando perfecto. Doctora, la estamos escuchando perfecto. Se cayó todo. ¿Qué pasó, doctores? ¿Qué pasó? ¿Aló? Doctora, la estamos escuchando. Perdón, perdí conexión. Sí, señora, se desconectó. Listo, voy a abrir otra vez. Gracias. Voy a compartir a ver, sí. ¿Puede ampliar la pantalla, doctora? Sí, pero no me deja. Espérate, porque está allá. Espérate. Listo, ya voy. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, señora, la estamos escuchando perfecto. ¿Sigo? Bueno, Sí, estamos señora. entonces, disculpen, esto suele suceder con estos programas. Estamos hablando entonces de la emergencia hipertensiva cuando estamos en el consultorio y desafortunadamente podemos colocar una anestesia intravascular. A veces inclusive hacemos succión, pero tenemos este problema, o hacemos muchas anestesias y podemos subir la tensión arterial, y esto es un tratamiento de urgencias. Bueno, para que podamos entender un poquitico cómo la enfermedad periodontal
activa o está relacionada con la génesis de la hipertensión, tenemos que revisar y recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema de control de presión arterial. Recordemos que cuando hay una vasodilatación periférica o una pérdida de sangre, el paciente hace una hipotensión severa. Esa hipotensión va a ser controlada tanto por receptores adrenérgicos como por este sistema. Este sistema está básicamente iniciado por el riñón, que es un órgano distal que censa la presión arterial. Y cuando ve que hay una pérdida de sodio o que hay una reducción de presión sobre la arteriola del glomérulo, genera renina. Y esa renina va a trabajar sobre el angiotensinógeno, que es un simógeno que está en la sangre y que va a ser activado por esa renina para producir esta angiotensina 1. Esta angiotensina 1, entonces, va a ser catalizada por la enzima convertidora de angiotensina por el pulmón, y esto nos va a generar la famosa angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un péptido que activa dos mecanismos para subir la tensión arterial. Uno, la producción de aldosterona por la corteza suprarrenal, que hace que haya una vasoconstricción periférica y en el riñón una retención de sodio y una diuresis, pérdida de agua. Y a nivel de los receptores de ATR1, o receptores AT1, que están en diferentes partes, especialmente en el corazón y en los vasos sanguíneos, se va a hacer una activación de esos receptores, produciéndose una importante vasoconstricción. ¿Por qué yo hago mucho énfasis en esto? Porque la enfermedad periodontal está actuando básicamente a nivel de la angiotensina. Vamos a ver entonces. Sin embargo, esto es un sistema sistémico, pero la angiotensina 2 se puede producir a nivel de tejidos. Y vamos a ver cómo la enfermedad periodontal va a activar estos sistemas. A nivel tisular, tenemos algunos órganos que pueden tener dentro de su tejido tanto angiotensinógeno, renina, como enzima convertidora de angiotensina 1. Y esos sistemas son el sistema cardíaco, las arterias, el sistema renal y nervioso. La inflamación genera una activación de este sistema. ¿Por qué? Porque a veces no se requiere la renina, sino que con la presencia de algunos de estas catalizadores como la elastasa, la catepsina, el actor tisular del plasminógeno, es posible producir una activación del angiotensinógeno y llegar rápidamente a producir angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a activar este receptor que se llama el AT1, que ya hablamos, y va a ser una vasoconstricción importante, por ejemplo, a nivel de pulmón, a nivel arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vasoconstricción nos va a llevar a disfunción del endotelio vascular y la arteria se va a comprimir, aumentando la tensión arterial. Esto está muy susceptible y esa disfunción endotelial también es muy susceptible de los procesos inflamatorios. También se ha visto que este receptor AT1 va a activar la inflamación sistémica, sobre todo a nivel arterial, generando procesos de aterosclerosis complejas, y por eso la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para infarto agudo del miocardio. Pero hay otro receptor, y ya que la doctora Francina Escobar me pidió que hiciera mucho énfasis en coronavirus, tenemos la enzima convertidora de angiotensina 2. Y ese es el receptor que utiliza el coronavirus para entrar en las células. El coronavirus utiliza este receptor que está a nivel membranal en muchos tejidos, células, perdón, del organismo, entre esos los neumocitos en el pulmón, también en las arterias, y van a entrar por este receptor el pulmón. Una vez que entra el coronavirus aquí, vamos a tener que inactivar el receptor ECA2. ¿Qué va a pasar entonces? El ECA2 cataliza la angiotensina 1 y la lleva a angiotensina 1,7, no a angiotensina 2, y esto produce gran cantidad de vasodilatación e inhibición de la proliferación celular y antiinflamación. Entonces, el COVID lo que va a evitar es esa protección de este ECA2, y va a dejar que actúe solamente el ECA1, y el ECA1 va a complicar el pulmón y va a generar el síndrome respiratorio agudo tan complejo que se da en el coronavirus. Importante, ese ECA2 está en el cromosoma 10 y por ende es mucho más frecuente en las mujeres. Es tal vez un factor protector para las mujeres para enfermedades cardiovasculares,
Y por eso el coronavirus se ha visto que afecta más a los hombres que las mujeres, porque las mujeres tienen mucho más receptores ECA2 que va a permitir esa vasodilatación a nivel pulmonar para compensar un poco el efecto de la vasoconstricción que se está produciendo por el receptor ECA1. Ese ECA2 o AC2 en inglés en periodontia se ha discutido mucho si ese receptor está en la encía, en el periodonto, si nosotros podemos ser un reservorio de ese virus. Los estudios que han evaluado la presencia de ese receptor en todos los tejidos, utilizando bases de datos donde están todos los genes que se expresan en los tejidos, muestran que cavidad oral no es el órgano que más receptores tiene. Y los que hay están básicamente ubicados en la lengua, en el piso de boca, en las glándulas salivares. En la encía es muy poco el receptor que tenemos. O sea, de ese virus hacia el tejido periodontal yo creo que es muy poco factible. O si lo hay, pero no hay como un impacto grande, o por lo menos desde el punto de vista de lo que muestra la biología molecular. Este AC2 está muy frecuente, está presente en otros tejidos importantes como es el colon, en el riñón, en el pulmón, el corazón, y en la cavidad oral está relativamente más bien bajo, y especialmente en la lengua y el piso de boca, y en la glándula salivar. Importante es que este COVID nos va a generar a nosotros mucha carga viral en la saliva. Hoy se sabe que después de que llegan los primeros síntomas vamos a tener un aumento significativo de la carga viral desde los primeros síntomas hacia la primera semana y luego empieza a reducir. Por eso es que el Ministerio de Salud, la ADA y todos los protocolos que se han planteado han visto la necesidad de utilizar agentes oxidantes antes de la práctica odontológica para bajar esa carga viral. Dentro de los agentes oxidantes está el peróxido de hidrógeno, está el cloro de cetipiridinium, está el ácido hipocloroso también, que son sustancias antioxidantes que tienen efecto sobre COVID. Sin embargo, no hay ningún estudio que haya demostrado ese efecto. Se supone que por ser oxidantes estarían generando ese efecto sobre el virus, pero hasta el momento en la literatura no hemos encontrado un estudio, un ensayo clínico que muestre cuánto baja la carga viral en estos antioxidantes. Bueno, hablemos un poco de la epidemiología de la hipertensión arterial. Esto son datos antes del corte de la hipertensión, o sea, estamos trabajando en puntos de corte de 140 y tenemos que, esto va a aumentar ahora con la nueva clasificación, pero más o menos estamos entre un 26 o un 30%, Colombia está entre un 28.7%, en datos del 2014, no hay actualizaciones, más actualizaciones, pero está similar a lo que pasa en Sudamérica en general. Miren, mucho más frecuente en hombres que en mujeres, las mujeres están más protegidas, se presenta más bien entre los 30 y los 50 años, pero importante es que la hipertensión mata a 9.4 millones de personas al año. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Para nosotros tenerlos en cuenta en nuestra historia clínica, los pacientes mayores de 60 años, el 50% ya tienen hipertensión, puede ser primaria o secundaria, generalmente a menores de 60 hay mucha secundaria a enfermedades ya cardíacas. Entre la raza en los Estados Unidos que hay, es multirracial, encuentra mucho más asociado a afroamericanos, más grave y más difícil la respuesta que a caucásicos. Los latinos en los Estados Unidos son muy variables, hay grupos latinos que son muy altas las prevalencias, por ejemplo los puertorriqueños, y muy bajas los cubanos. Parecería entonces que el estilo de vida y también la parte genética pueden estar influyendo en estas diferencias. El peso corporal, los pacientes con sobrepeso y obesidad hacen mayor hipertensión arterial y llevan allí a desarrollar problemas también de hiperglicemias, generando lo que llama el síndrome metabólico y más frecuente en hombres. Con hábitos no saludables, el consumo de sal, sobre todo en los pacientes que ya tienen alguna alteración, una elevación de la tensión arterial, es un factor muy complejo. Sabemos que el sodio tiene mucho que ver con el aumento de la tensión arterial.
el alcohol, el bajo consumo de potasio, fumar y poca actividad física. Se está haciendo mucho énfasis en la importancia del consumo de vegetales con alto contenido de potasio para equilibrar esa hipertensión. La historia familiar de hipertensión, el estrés prolongado también son factores de riesgo. Igual, jóvenes y adultos que empiezan a generar elevación de la tensión arterial van a ser hipertensos en la adultez. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a ver cómo la infección periodontal participa en la génesis de la hipertensión. Recordemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad de carácter crónico, inflamatorio, con una respuesta del sistema innato y el sistema adaptativo a una serie de microorganismos que están estructurados de manera de biofilm, pero que presentan ciertos microorganismos que cuando pasan a la circulación periférica, porque es muy factible hacer bacterias, como vamos a ver más adelante, tienen la capacidad de activar toda la respuesta inflamatoria sistémica, como vamos a presentar más adelante. También tenemos que recordar que la enfermedad periodontal, el tejido gingival es un reservorio de citoquinas proinflamatorias, porque hay una gran respuesta inflamatoria en los tejidos, y esas citoquinas no se quedan allí, esas pasan a la circulación periférica y vamos a tener entonces altas concentraciones de citocinas proinflamatorias a nivel sistémico, y esas citoquinas proinflamatorias a nivel vascular van a tener una influencia importante en la génesis de la arteriosclerosis y posteriormente de la hipertensión. Este es un esquema que me regaló el doctor Adolfo Contreras, que me encanta, y aquí podemos ver claramente cómo está deinervada la encía, sobre todo a nivel subepitelial, y cómo las bacterias y los productos inflamatorios pasan rápidamente por todo este pliego y va a pasar rapidísimo a la circulación periférica. Entonces nosotros hemos trabajado muchísimo cómo es ese paso de las bacterias, cuáles son las que pasan a la circulación periférica, teniendo en cuenta que muchas de las bacterias que están asociadas a la infección periodontal son extremadamente anaeróbicas y difícilmente pueden sobrevivir en un ambiente como es la circulación, donde hay una concentración de oxígeno alta y también concentraciones importantes un poco elevadas en algunos en pacientes con ciertos niveles de CO2 que también podrían impedir ese sobrecrecimiento. Nuestro modelo es un modelo que hemos usado muchas veces. Tenemos un catéter en la arteria antecubital y vamos allí a colocar un frasco hemocultivo. El grupo de microbiología es experto en esto. Mientras nosotros vamos raspando los periodoncistas, en el laboratorio van identificando todas las bacterias que pasan. También hacemos biología molecular, como en este estudio, que la doctora Castillo pudo desarrollar con el grupo de la Complutense de Madrid, esta técnica de PCR anidada para poder identificar bacterias, dado que la cantidad de bacterias en la sangre es muy baja y poder identificarlas no es tan fácil. Vemos cómo aquí en el tiempo 1 ya hay pacientes que traen bacterias en la sangre o ADN bacteriano. Quiere decir que el paciente, inclusive con succionar con la lengua, puede hacer presión positiva y pasar bacterias a la sangre. Una vez que nosotros instrumentamos, miramos cómo pasa, esto es el tiempo después del raspaje, y a los 15 minutos una cantidad de bacterias, las más frecuentes son PG y Agregatibacter actinomycetes incomitans, dos bacterias que son muy importantes en la génesis de la arteriosclerosis, y ahora a los 30 minutos todavía hay pacientes que tienen bacterias. Podríamos decir entonces que la bacteria es transitoria y dura más o menos 30 minutos. Pero mirándolo desde el punto de vista ya de prevalencia, podríamos decir que el 53% de los pacientes severos van a tener periodontopáticos, van a tener identificados por cultivo. Cuando yo digo identificados por cultivo, quiere decir que tienen que tener una concentración alta de bacterias en la sangre. Bueno, alguien me comentaba y me decía que sus modelos nuestros eran muy bonitos, pero no tenían tanto impacto porque los pacientes no recibían tanto raspaje alisado radicular o con tanta frecuencia, que lo importante era determinar qué pasaba con el cepillado dental. Y montamos un modelo de cepillado dental con la misma metodología, más o menos los mismos tiempos, el mismo catéter, la misma metodología, pero en vez de raspaje solamente hicimos cepillado dental. ¿Qué pasó allí?
Aquí tenemos los pacientes, el tiempo cero, y vemos lo mismo, pacientes ya tienen bacterias en la sangre, estos pacientes no se dejan cepillar ni comer, sin embargo tenían bacterias en la sangre, y vamos a ver todas las bacterias que van pasando. Aquí tuvimos tiempo 1 fue inmediatamente después del cepillado dental, y a los 30 minutos todavía hay pacientes con bacterias en la sangre. ¿Cuántos pacientes tenían bacterias en la sangre? El 53%, o sea, muy parecido a lo que logramos con el raspaje alisado radicular. Lo que puede diferir entre los dos es la cantidad de bacterias que puedan pasar. Posiblemente va a ser mayor la carga con los pacientes con raspaje. En este momento con la doctora Castillo estamos terminando de cuantificar las bacterias para comparar qué pasa con las que pasan en el cepillado dental con respecto a la cantidad de bacterias que pasan en el alisado radicular mediante una técnica de última generación que logra cuantificar hasta una unidad formadora de colonia. ¿Cuál es la bacteria que más pasa en el cepillado? Lo mismo, Porphyromonas gingivalis, la más frecuente, y el A muy poco. Y esto es entendible porque la A es una bacteria de profundidad, está dentro de la bolsa profunda y requeriríamos hacer un raspaje para poder inducir el paso a la circulación periférica. Es decir, en cepillado dental, Porphyromonas sigue siendo entonces la bacteria más importante del paso a nivel vascular. Aquí tenemos un esquema muy bonito del doctor Hashishengali. Investigador es un investigador muy importante en el área de la inmunología periodontal, y este esquema me encanta porque muestra qué pasa, y esto es lo que nosotros hemos investigado y vamos a mostrar algunos estudios al respecto. Las bacterias pasan a la circulación periférica, pero vemos que a los 30 minutos ya está casi aclarado, es decir, eliminadas las bacterias. El sistema inmunológico, como es sabio, monta una respuesta, pero no es mediado por las bacterias, las células, que comúnmente nosotros conocemos para defendernos, sino que utiliza el eritrocito. Aquí el eritrocito es clave para eliminar esas bacterias. El eritrocito va a atrapar las bacterias por fuerzas electrostáticas, y una vez que lo tiene adosado a su membrana, va a utilizar sustancias oxidantes como el ácido hipocloroso, precisamente, que tienen su citoplasma, y va a matar todas estas bacterias. O sea que la mayoría del aclaramiento que se hace rápidamente en las bacterias es mediado por los eritrocitos. Pero las bacterias no quieren dejarse matar y ya son muy inteligentes y utilizan algunos receptores, por ejemplo, de complemento, y se meten entre los monocitos. Aquí vemos las bacterias metidas dentro del monocito. Y si están metidas del monocito, el sistema inmune o los eritrocitos no las pueden eliminar, y esas bacterias empiezan a viajar por todo el organismo y también ingresan a la arteria escondida dentro de estos monocitos. O también pueden entrar a la célula endotelial, como vemos aquí, transmigrar, y vamos a salir de ella hacia el subendotelio. Una vez que están allí, las bacterias periodontopáticas, como la Porphyromonas gingivalis, tienen factores de virulencia que activan la célula endotelial, activando lo que son los receptores o las moléculas de adhesión endotelial, que van a permitir la transmigración de células de monocitos hacia el subendotelio para formar las células espumosas que forman el núcleo de la arteriosclerosis. También las bacterias, los lipopolisacáridos, estas bacterias activan estos macrófagos, y estos macrófagos generan una gran cantidad de superóxidos y activan la producción de más citoquinas proinflamatorias y la producción de metaloproteinasas de matriz, que van a ser catalizadas posteriormente por gingipaínas de las bacterias periodontopáticas como la porfiromona, para activar todo el mecanismo de destrucción tisular, generando una ruptura de este ateroma. También hay importante la agregación plaquetaria, que está mediada también por receptores bacterianos de este microorganismo que tiende a generar esta agregación plaquetaria. También tenemos que las bacterias son capaces de clivar y romper todas las proteínas de alto peso molecular, como el fibrinógeno y la fibrina, y destruir coágulos, romper coágulos, y generando microtrombos a la circulación periférica. Lo interesante de esto es que casi no hay estudios sobre el efecto de las bacterias directamente sobre la producción de angiotensina. Recordemos que la arteria es uno de los órganos
que tiene la capacidad de producir angiotensina 2 in situ o localmente. Y estos son los trabajos que nosotros hemos realizado. Entonces, en este modelo tenemos ya la bacteria viable. Vemos que aquí está utilizando un receptor de complemento para entrarse al monocito. Las otras células van a ser clivadas por el eritrocito. Y una vez que se rompen, van a liberar lipopolisacáridos también a la circulación. Esos lipopolisacáridos producen lo que llama la endotoxemia. Hablamos de endotoxemia cuando tenemos lipopolisacáridos en la sangre, y esto va a activar a los monocitos, no solamente a nivel arterial, sino a nivel de la circulación periférica, para producir citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas, sobre todo la interleuquina 6, que se producen importantemente en los pacientes periodontales, van a llegar al hígado. Inmediatamente allí vamos a generar la producción de proteína C reactiva. Esa proteína C reactiva es una proteína procoagulante y vamos a procoagular el paciente. Por eso los pacientes con enfermedades periodontales tienden a generar esta reacción de procoagulación y activación, por ejemplo, de la inhibidor activador del plasminógeno tisular que genera este estado de procoagulación en los pacientes. Bueno, en el año 2018 sale publicado este artículo que generó mucha polémica en los anales de medicina interna y se titulaba Tratamiento dental invasivo y riesgo a nuevos eventos vasculares. Cuando nosotros leemos este artículo, ellos estaban evaluando si los pacientes que eran sometidos a tratamientos intensivos periodontales antes de cirugías cardíacas tenían más riesgo a eventos futuros. Y esto se explica por qué. Porque una vez que nosotros hacemos intervenciones intensivas, los pacientes que mandan de los servicios de médicos para ser atendidos antes de las cirugías cardíacas, estamos haciendo una intervención severa en este tipo de pacientes. Por eso era importante evaluar si estos pacientes tienen o no tienen más eventos cardiovasculares. En este estudio se encontró que los pacientes con accidentes cerebrovasculares hacían más nuevos eventos cuando eran atendidos por servicios ontológicos y hacían tratamientos intensivos. Y esto llamó muchísimo la atención de los grupos de medicina interna. Lo interesante de esto es que los pacientes con accidentes cerebrovasculares no reciben el mismo protocolo que reciben los pacientes coronarios. Y puede ser por la falta del protocolo antiinflamatorio severo, que en este tiempo no se usaba. Últimamente los neurólogos también están utilizando, por ejemplo, estatinas a alta concentración en este tipo de pacientes. Estos autores de Aiuto y Tonetti demostraron que después de tratamientos intensivos periodontales, muy intensivos, o sea, 4 o 6 horas de intervención, encontraron un aumento significativo de estas citoquinas proinflamatorias que generan esta disfunción endotelial, y que esto aumentaba a las 24 horas y se mantenía alta hasta los 7 días. Luego se mantenía en más o menos por un mes. Y esto ha generado una polémica importante, una discusión importante con los médicos. Nosotros trabajamos en colaboración con la Clínica Chayo en Bogotá y con los hemodinamistas que hemos analizado estos estudios. Hemos llegado a la conclusión de que los pacientes que reciban procedimientos odontológicos para estabilizar la cavidad oral antes del cateterismo deben tener un tiempo, por lo menos de una semana antes de iniciar los procedimientos que pueden ser electivos, con el fin de que no estén con estas inflamaciones o estas cargas de citoquinas proinflamatorias durante este periodo del cateterismo, y ellos le han dado mucha importancia a esto. Pensando en esto, entonces nosotros empezamos a trabajar sobre estos protocolos, el manejo del paciente cardiovascular, pero antes de pasar por el paciente cardiovascular, decidimos trabajar la premicación antibiótica y ver el efecto sobre la bacteremia y sobre los marcadores inflamatorios después del tratamiento periodontal, cuando hacíamos toda la boca en la sesión.
Muchas veces nosotros necesitamos hacer una sesión intensiva de tratamiento a un paciente que se va, que llegó o que necesita hacerse una cirugía y queríamos mirar cómo era este efecto. Este fue el trabajo de grado del doctor Luis Antonio Loriva, que aquí nos está acompañando, y lo hicimos en colaboración con la Universidad de Antioquia, con el grupo del doctor Carlos Martín Ardila y su grupo, y todo el grupo UIVO, tanto la parte de la gente del grupo de microbiología como el grupo de epidemiología, los periodistas. Nuestro modelo era colocar el catéter anticovital, como lo hemos visto, luego tomábamos la muestra de sangre, luego hacíamos, damos la medicación de amoxicilina 2 gramos, o el placebo hecha por la misma farmacéutica. Luego colocábamos anestesia en este lapso antes de empezar el alisado, que era más o menos 1 hora. Hacíamos alisado de la mitad de la boca y tomábamos muestra, alisado de la mitad de la voz, de la otra mitad de la boca, tomábamos muestras sanguíneas, y luego a los 30 minutos, y luego a las 24 horas. ¿Qué encontramos? Encontramos una incidencia de bacteremia del 43.2%, ligeramente más baja, porque aquí ingresamos pacientes de moderados a severos y no solamente severos, pero las personas que tenían placebo también tuvieron un 12.8% de bacteremia. Es decir, que sacando el Oxradio, miramos que hay un efecto protectivo del antibiótico más o menos del 57%, o sea que el antibiótico solamente protege un 57% de la bacteremia, y hay muchos pacientes que mantienen bacterias en la sangre a pesar del antibiótico. Eso también se ha visto después de tratamiento de exodoncias múltiples o exodoncias de terceros molares, donde el antibiótico, la premedicación, solamente va a cubrir un 50% o a cubrir un 50% de los pacientes. Por eso la Academia Americana del Corazón cada vez es más reacio a hacer una premedicación en todos los pacientes. Hoy en día tiene un protocolo muy estricto en la premedicación antibiótica. Una cosa interesantísima que encontramos en este estudio es que la bacteremia se nos disparaba en el principio, después de la primera mitad de la boca, y luego caía. No seguía y no se mantenía la carga bacteriana en la sangre, sino que caía. Nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando allí, y luego seguía bajando hasta que se eliminaba casi todas las bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hacemos una carga bacteriana en el sistema inmune innato, a través de este mecanismo de eliminación bacteriana, monta una respuesta tan grande, tan severa, ¿sí? Que bacteria que va pasando la va eliminando, bacteria que va pasando la va eliminando, y por eso vemos un aclaramiento muy rápido de la bacteremia, cosa que nosotros no esperábamos. También nosotros producimos una procoagulación, como vamos a ver más adelante, y la procoagulación es antibiótica como tal, produce una acción antimicrobiana, bactericida, y también permite que los glóbulos rojos atrapen rápidamente las otras bacterias. Entonces, eso es un hallazgo muy interesante. Este estudio ya está en revisión para publicación. En citocinas, fíjense que nosotros solamente duramos 2 horas haciendo estos procedimientos, mientras que ellos duran 4 a 6 horas. Posiblemente esas citocinas se aumenten cuando haya procedimientos de 4 a 6 horas. Yo creo que más de uno ha estado en un quirófano 4 horas haciéndole implantes y exodoncias a los pacientes durante 4 horas. Esos pacientes posiblemente van a tener un aumento más significativo de citocinas proinflamatorias. Nosotros aquí encontramos solamente un aumento en la MCP1, no encontramos grandes aumentos en la interleuquina 1, inclusive una reducción en la interleuquina 6 por acción del antibiótico. Aquí vemos las diferencias, y miren, entre los dos grupos no hay grandes diferencias, solamente hay diferencias en una reducción de la interleuquina 6 a favor del antibiótico, pero también un aumento de la MCP1, que es una quimioquina para monocito del antibiótico también. Estos hallazgos los estamos analizando porque llama mucho la atención que en vez de encontrar nosotros esa elevación, lo que encontramos fue una reducción posiblemente por el efecto antimicrobiano. Lo que sí encontramos fue una procoagulación, tanto en el grupo placebo como en el grupo antibiótico, se aumenta el factor von Willebrand. Recordemos que eso es vía intrínseca de la coagulación, y vamos a tener cierta procoagulación
en esos pacientes, se nos tapan los catéteres, después de que raspamos, vemos que la sangre se coagula, y es cuando uno entiende que los médicos nos dicen, no quiten la aspirina, no quiten la aspirina. Nosotros estamos protegidos por la aspirina, es mejor presionar y quitar una hemorragia que generar un problema cardiovascular en un paciente. No podemos quitar ninguna aspirina ni cualquier medicamento antitrombótico en pacientes en riesgo. Tenemos que trabajar, tenemos que aprender a manejar la hemorragia, y eso también lo estamos nosotros desarrollando en los pacientes cardiovasculares. En la atención arterial, pues encontramos, lo hicimos en monitoreo con los estudiantes de posgrado, tanto en la Universidad del Bosque como en la Universidad de Antioquia. Participaron varios estudiantes en este modelo, y vemos que el paciente llega con una tensión más alta y después se relaja un poco y baja. Esta es como llega al consultorio, este es antes de empezar el procedimiento. Quiere decir que vamos a tener siempre un paciente tensionado, y eso lo vemos cuando trabajamos con los médicos, con los anestesiólogos, sedación controlada, sedación intravenosa, y ellos nos controlan la tensión arterial, y nosotros vemos cómo suben las cifras de tensión arterial, y hay que esperar un tiempo hasta que el paciente se equilibre para poder colocar la adrenalina. Nosotros debemos, en pacientes que vamos a hacer procedimientos invasivos grandes, tenemos que ayudarnos con los médicos, tenemos que llevar el paciente a sedación. Esto es una conclusión para mí importante. ¿Por qué? Porque ellos están monitoreando la tensión arterial y todos los cambios hemodinámicos, y nosotros no vamos a tener esas complicaciones que a veces se nos dan en los consultorios. Si el paciente puede asumir un tratamiento invasivo grande de implantes, también puede asumir el tratamiento acompañado por medicina, sobre todo el paciente adulto mayor. Vemos cómo se aumenta la sistólica en el grupo placebo, y también el antibiótico. El antibiótico no está protegiendo del aumento de las cifras tensionales, pero ese aumento no es significativo desde el punto de vista estadístico. Lo mismo sucede con la diastólica, hay una disminución y luego hay un aumento. Lo mismo sucede en el grupo antibiótico, pero esta diferencia realmente no alcanza a ser significativa, aunque sí hay cambios importantes y cambios interesantes de tensión sin ser estadísticamente significativos. Y esto nos lleva al protocolo de buenas prácticas. Hoy en día estamos cambiando protocolos en los consultorios, y esta es la hora de empezar a pensar en cómo cambiar estas prácticas y empezar a pensar en cómo tomar tensión arterial en el consultorio, porque esto es parte de lo que está definido como buenas prácticas. Hoy en día nosotros podemos montar inclusive el personal auxiliar. Aquí tenemos estos tensiómetros que son electrónicos, que son bastante calibrados y pueden trabajarse perfectamente con los pacientes. Tenemos que tener una zona cómoda, una mesa de apoyo, que el paciente vaya con su brazo desnudo en la parte superior, de tal manera que podamos poner el brazalete sin ningún problema. Tenemos que tener la espalda insoportada, y una vez que montamos el protocolo, lo podemos inclusive delegar al personal auxiliar, como lo hacen las enfermeras, o lo podríamos tomar nosotros si tenemos un protocolo ágil. ¿Cuándo se debe tomar la tensión arterial? Al inicio de la historia clínica y antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Recordemos que esta tensión arterial hay que hacer en reposo después de 3 o 5 minutos de haber iniciado que ha llegado el paciente al consultorio. Debe haber un lapso de 3 a 5 minutos para no... si vemos que la tensión es alta, tenemos que tomar una segunda toma para verificar la cifra tensional. Si el paciente está dentro de los rangos de elevada o hipertensión leve, tipo 1 o tipo 2, inmediatamente, si no está controlado, tenemos que hacer la remisión. Importante el odontólogo en el manejo del control de la tensión arterial o la identificación de pacientes hipertensos, porque los pacientes van más a la odontología que a la medicina. Cuando van del médico es porque ya tienen una complicación. En cambio, en odontología van todo el tiempo. Entonces, si nosotros montamos este protocolo, estamos aplicando, estamos colaborando muchísimo con el control del paciente hipertenso, pero también tenemos que mirar que este paciente es un paciente que también se nos puede complicar el consultorio. Bueno, ahora vamos a terminar mostrando
las evidencias que hemos desarrollado nosotros en relación al efecto de las bacterias sobre la arteria y sobre todo sobre la activación de la angiotensina 2 y la hipertensión arterial, básicamente a nivel de laboratorio. Cuando nosotros tomamos cultivos celulares de arterias coronarias, vemos cómo la ponemos en cultivo con bacterias periodontopáticas, por ejemplo con Porphyromonas gingivalis. Vemos el tropismo de esa bacteria por el endotelio vascular. La bacteria entra en el endotelio, se ingresa a través de endocitosis, aquí la miramos, la vemos, transitar a través de la célula endotelial, tiene un gran tropismo por la célula endotelial. En este momento, entonces, vamos a tener la capacidad de que esta bacteria transite dentro de la célula y también active mecanismos internos del endotelio. Recordemos que el endotelio vascular es una célula de gran actividad metabólica y las bacterias pueden interrumpir lo que es el ciclo de reorganización de los organelos y llevar estas células a apoptosis. También podemos transitar a través, las bacterias pueden transitar a través de él o pueden activar procesos de disfunción endotelial. Este es un artículo que publicamos el año pasado en la revista Scientific Reports. Esta es una revista del grupo Nature y que reporta básicamente estudios hechos a nivel de laboratorio. Este es un estudio en células de arteria coronaria, endoteliales, y queríamos mirar cómo si las dosis únicas o repetidas de Porphyromonas gingivalis aumentaban las citoquinas proinflamatorias y la angiotensina 2. Esto con el fin de identificar si teníamos algún efecto de la microorganismo sobre la angiotensina 2. Hasta el momento no había habido estudios publicados sobre este efecto directamente sobre la angiotensina 2 de este microorganismo. Para eso hicimos un modelo experimental en células de arteria coronaria humana y colocamos varios grupos, el grupo control sin estímulo, un grupo con lipopolisacárido de Porphyromonas gingivalis y con una sola dosis, otra con dosis repetida también de lipopolisacárido Porphyromonas gingivalis a diferentes concentraciones, usamos 3 tipos de concentraciones, y también bacteria completa de Porphyromonas gingivalis a una y a varias dosis. Con el fin, dosis repetida con el fin de tratar de identificar lo que pasa en el paciente, que no es en la dosis, sino hay repetición de las dosis. Y vamos a mirar cuáles fueron los resultados. Con respecto a la interleuquina 8, hay un aumento importante tanto de lipopolisacárido como bacteria completa, pero no alcanza a ser significativo. Sin embargo, vemos que las otras citoquinas, como la MSP1, factor de granulocitoma macrófago, interleuquina 6, vamos a ver un aumento significativo, interleuquina 1, vamos a ver un aumento significativo de estas citocinas proinflamatorias que son inductoras de disfunción endotelial. Y a nivel de la angiotensina, miramos cómo hay un dispare de la angiotensina cuando cuando evaluamos bacteria completa en este caso. Vemos cómo hay un aumento significativo de la angiotensina 2. Esta es la primera evidencia experimental de cómo la bacteria puede inducir. Cuando usamos toda la bacteria, pues la bacteria está produciendo muchos factores de virulencia. Acá miramos, aquí son los receptores. Aquí está la AT1 y aquí la AT2. Este es vasodilatador, este es vasoconstrictor. Y este receptor AT1 está activado, mediado por el microorganismo periodontal. Ya con base en estos resultados ya podíamos pasar a la fase 2, que es el estudio en animales. Hicimos entonces este estudio que se titula Porphyromonas gingivalis incrementa la presión arterial por contracción vascular vía angiotensina 2 en modelo de infección en ratas Wistar. Este trabajo es un trabajo que se hizo en colaboración con la Universidad de Minas Gerais, lo coordinó la doctora Diana Marcela Buitrago, y el Gerson Chacón fue el estudiante de ciencias biomédicas, él es químico, y hizo su maestría en este modelo, que fue un modelo muy complicado, porque pues el manejo de ratas no es un modelo tan fácil, y se hizo toda
estandarización con el grupo del doctor Steiner, que es experto en hipertensión arterial. Vamos a ver cómo el modelo de infección e hipertensión. Aquí tenemos, primero obtenemos un cultivo microbiológico de la bacteria, hacemos la purificación de lipopolisacárido, en esto es experto en laboratorio, y evaluamos la tensión arterial de las ratas, ya les voy a mostrar cómo se hace. Tuvimos 32 ratas Wistar en este modelo. Estas raticas estudiaron en el Bioterra de la Universidad Nacional y a ellas se le hacía inducción con 100 microgramos por kilogramo de peso, 2 veces a la semana por 6 semanas de lipopolisacárido y de bacteria completa. Ahorita vamos a ver los esquemas. Y también le colocábamos el ENAME, que es un hipertensor que se utiliza para este tipo de modelos de hipertensión. ¿Cuáles grupos teníamos? Un grupo control sin estímulo, un grupo control con el ENAME, o sea, solamente con el hipertensor, la sustancia hipertensora. Teníamos el lipopolisacárido porfiromonas gingivalis más el hipertensor, solo lipopolisacárido porfiromonas gingivalis, y teníamos también un control de bacteria completa con en el AMEL, o sea, con el hipertensor. Y se le medía entonces la presión arterial a las ratas mediante un método invasivo que se llama el manguito de cola. Aquí lo vamos a ver. Aquí vemos las raticas, si las ven aquí ubicadas todas, y vamos a llevarlas a este aparato que le mide la presión arterial en la cola. Es un método no invasivo. Vemos todas las raticas esperando su turno para la medición de la tensión arterial. Estos modelos son ya validados para toma de tensión arterial. Lo primero que analizamos es si el lipopolisacárido de porfiromonas gingivalis con respecto al grupo control tenía algún efecto sobre la tensión arterial en los animales a través del tiempo, y vimos que a partir de la 4ª semana había un aumento significativo de la tensión arterial que se mantenía con el tiempo. Logramos cifras de 121 milímetros de mercurio, que en la rata correspondería a una hipertensión tipo 1. Ellas manejan tensiones de 109 máximo 110 y estamos haciendo una hipertensión leve. Quiere decir que esto es una prehipertensión o una hipertensión leve inducida por la bacteria. Esto es una evidencia experimental muy interesante. Y ahora en ratas hipertensas, o sea, a las que habían recibido el ENAME, que las volvía hipertensas, encontramos que cuando hay hipertensión y está combinado con lipopolisacárido, infección por lipopolisacárido de porfiromonas gingivalis, se dispara la tensión arterial, llegando a cifras de 150.6 milímetros de mercurio, o sea, una hipertensión severa en las ratas comparado con solo el ENAME, que logra hasta 142 milímetros de mercurio. Quiere decir que la combinación entre el hipertensor y la infección dispara la tensión arterial. Este modelo ya estamos precisamente terminando la publicación con la gente de Brasil, y es una evidencia muy importante del efecto que tienen las bacterias periodopáticas, específicamente porfiromonas gingivalis, en este modelo. Quisimos ver qué pasa con Aggregatibacter actinomycetes concomitans, y no tiene un efecto antihipertensivo. El A es excelente para difundir el endotelio, pero no es un antihipertensivo. Inclusive el doctor Steiner se quedó aterrado de ver el efecto que tiene la porfiromona sobre la tensión arterial. El Aggregatibacter, cuando se le mezcló con el ENAME, no subió con respecto a lo que hizo el ENAME solo, o sea, el hipertensor. Podríamos decir entonces que no, en este modelo no logramos demostrar que tiene un efecto hipertensivo como si porfiromonas gingivalis. Ahora, hicimos el modelo para mirar si se generaba angiotensina versus la contracción de la arteria. Para eso hacemos un modelo de órgano aislado, o sea que el animal es sacrificado, pero la aorta se saca y se coloca en un aparato que la mantiene viable, y se mira la contracción que tiene la arteria. La mayor contracción fue obtenida casi el 88% de contracción de vasoconstricción mediada por lipopolisacárido porfiromonas gingivalis, inclusive muchísimo más que el ENAME. Quiere decir entonces que el lipopolisacárido es un gran inductor en animales de la angiotensina 2.
y esta es una evidencia muy interesante para demostrar que las bacterias sí son capaces de inducir angiotensina 2. En el modelo, en este modelo podemos concluir que la contracción, la mayor contracción y la mayor cantidad de angiotensina inducida por feromonas gingivales la hace un microorganismo importante desde el punto de vista de la génesis de la hipertensión. Una vez terminados los modelos básicos, ya iniciamos algunos modelos en los pacientes cardiovasculares sobre hipertensión. Están siendo desarrollados ahora en la Clínica Chayo con la doctora Sandra Moscoso, que es la persona que me maneja el programa ya. Yo estoy conectada con todo el mundo, yo trabajo en todos los modelos, pero tengo un equipo de trabajo muy importante que me apoya mucho estos trabajos. Para terminar, entonces, quería mostrar simplemente que hay en la literatura desde el punto de vista clínico, y tenemos un metaanálisis muy interesante que fue realizado por un grupo de europeos de la Universidad del Reino Unido con otros grupos de Gothenburg y de Glasgow, que analizaron todos los estudios que hay o toda la evidencia clínica que hay sobre la asociación entre hipertensión y periodontitis. Encontraron 26 artículos, que realmente es bastante lo que se ha observado. Y aquí tenemos los forest plots del metaanálisis. Aquí tenemos 3 análisis diferentes. Este es cuando el paciente tiene periodontitis severa. Este es cuando tiene un periodontitis en general, pero tiene un diagnóstico bien certero de la periodontitis. Y estos estudios, el diagnóstico periodontal no era tan confiable. Cuando tenemos periodontitis severa, el odds ratio dio 1.49, o sea que estamos hablando de un 50% más de riesgo de tener hipertensión el paciente que tiene infecciones periodontales, con un intervalo de confianza que llega y toca el 2, que cuando el intervalo superior toca el 2 tiene un impacto importante desde el punto de vista epidemiológico. Y aquí tenemos en este 1.53, podríamos decir más o menos que el paciente con infecciones periodontales tiene un 50% más de riesgo de tener hipertensión que el paciente que no tiene infecciones periodontales. Cuanto más aumenta la tensión, es una diferencia de medias entre el paciente sano y el paciente con periodontitis, y la media nos da 4.49 milímetros de mercurio, o sea, casi 5 milímetros de mercurio. Esto, desde el punto de vista, puede hacer la diferencia entre una categoría y la otra. De todas maneras, esto tiene un impacto dentro del modelo de génesis de riesgo de la hipertensión. Y para la diastólica se aumenta 2 milímetros de mercurio en la diastólica. Y al final, en los estudios de intervención, que son los que más nos interesan, es decir, si haciendo tratamiento periodontal mejoramos en algo la hipertensión de los pacientes sin hacer ningún otro tratamiento, ellos revisaron 12 ensayos clínicos, de los cuales 5 encontraron evidencia de que el tratamiento periodontal disminuye significativamente la tensión arterial de los pacientes, sobre todo a nivel de presión sistólica, entre 3 y 12.5 milímetros de mercurio, perdón. Esta evidencia es muy interesante, aunque fue inconsistente para la presión diastólica. Sin embargo, los otros artículos no encontraron diferencias, pero ellos hacen un análisis un poco de la calidad de los artículos, y dice que la mayoría de los artículos que no encontraron diferencias tenían muchos riesgo de sesgo, y tenían una clasificación que no coincidía con los nuevos manejos de la hipertensión arterial, o sea que utilizaban tensiones arteriales más altas que las que hoy se miden. Y ellos dejan en sus conclusiones que, aunque faltan más estudios, la evaluación del tratamiento de la enfermedad periodontal podría no solo mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes, sino también ser relevante en el tratamiento de los pacientes con hipertensión. En este tiempo del COVID, los pacientes con hipertensión tienen un gran riesgo a la infección y a morir por la infección. Si nosotros podríamos tener un impacto en esto, en esta reducción, sería muy importante. Creo que tenemos que mirar a los pacientes de otra perspectiva, tenemos que mirarlos más desde la parte médica.
y ahora que estamos trabajando en parte prioritaria en la desinflamación de la encía, es prioritaria en los pacientes. Tenemos entonces que trabajar hacia allá, hacia la prevención, hacia la reducción significativa de la inflamación periodontal, hacia la estabilización periodontal en los pacientes en esta época del COVID. Y hacia el futuro, creo que cada vez tenemos que entrar mucho más a la área de medicina periodontal, a trabajar en las guías integrales de salud. Ahora que estamos trabajando con los cardiólogos, esa interacción con ellos ha sido una cosa maravillosa y se siente uno que todo fluye. Es una invitación para que todos trabajemos en pos de la salud sistémica de los pacientes. No siendo más, termino aquí. Agradezco a todos ustedes su amable atención y yo creo que ya podemos terminar esta conferencia. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias. Excelente presentación. Realmente quedamos con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir investigando. Es un tema realmente apasionante. Vamos a pasar a las preguntas. Entonces, me oyen bien, ¿verdad? Sí, Sí, señora. Sí, bueno. Entonces, perdóname, estuve bien de tiempo, Pilar. No le quité ¿Dime? nada, Adolfito. ¿Estuvimos bien de tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Súper de tiempo. Sí, Súper bien. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a responder preguntas. No quieres quitarle tiempo a Adolfo. De todas maneras, tenemos panel por la tarde, pero pues miremos a ver qué preguntas hay. Ok, seleccioné, hay muchas preguntas, pero seleccionamos unas preguntas. La doctora Marixa Pavón de la Universidad UBA dice, ¿vale la pena mandar de rutina un examen de proteína C reactiva en los pacientes con periodontitis? Bueno, eso es una muy buena pregunta. La proteína C reactiva es un marcador muy importante hoy porque es un marcador predictivo de infarto. ¿Cuándo este marcador puede ser predictor en los pacientes con riesgo intermedio? ¿Esto qué quiere decir? Pacientes que no tengan sino un solo factor de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, paciente que tiene hipertensión y no tiene nada más, es un riesgo intermedio. Pero cuando el paciente ya tiene un evento y tiene cuatro factores de riesgo, ya no es predictor. Entonces, la proteína C reactiva es para pacientes, entre comillas, sanos, que tienen muy pocos factores de riesgo. Hoy en día se ha observado que hay un 20% de pacientes que se infartan y no saben por qué los médicos. Dicen, ¿pero por qué? No tiene colesterol alto, no tiene tensión alta, o está controlada, no tienen diabetes, no tienen historia familiar, no tienen ciertos factores de riesgo mayores y se infartan. Y eso es por la inflamación. Entonces, en esos pacientes sí creo que lo hacen los médicos en general. En los exámenes de ejecutivos se le toma proteína C reactiva hoy en día a los pacientes. Y los pacientes que están por encima de 3 miligramos por litro son pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que muchos de esos pacientes tienen esa proteína C reactiva relacionada con la infección en la boca. Lo que tenemos que hablar más con los cardiólogos, porque uno puede intervenir en los pacientes y reducir esa proteína C reactiva antes de que lo mediquen, por ejemplo, con estatinas. Entonces, yo creo que ese es el manejo que tenemos que hacer con los cardiólogos en este momento. ¿Cuándo yo lo mandaría en el consultorio? Cuando yo tengo un paciente muy infectado, yo sí la mando. Pero mientras que no tenga más factores de riesgo cardiovasculares. Porque si el paciente ya tiene más riesgos cardiovasculares, la predicción no va a ser buena. Ok, bien. Muchas gracias. La doctora Adriana Carrero, venezolana, periodoncista de la Universidad Javeriana, dice, ¿el tratamiento de la enfermedad cardiovascular puede mejorar la condición de la enfermedad periodontal? Eso es una cosa muy interesante. Resulta que los cardiólogos trabajan unos protocolos que tocan el periodonto. Hay muchos estudios que han demostrado que esas medicaciones pueden reducir un poco la inflamación a nivel periodontal. Sin embargo, hay una cosa interesante en el paciente cardiovascular
tiene tanta vasoconstricción, hasta que no se libera esa vasoconstricción, estas medicaciones no llegan al periodonto. Entonces las estatinas sistémicas permean algo o tienen algún efecto sobre el periodonto, pero cuando usted las coloca dentro del surco, desinflama totalmente el periodonto. En este momento hay unas patentes de la Universidad de Harvard que utilizan estatinas con nanotecnología para colocar dentro del surco en paciente cardiovascular para reducción de la inflamación local en esos pacientes. Eso pasa igual que el paciente fumador. El paciente fumador usted le puede meter el antibiótico que quiera sistémico que no le llega al periodonto. Mientras haya vasoconstricción periférica, no van a llegar los medicamentos a la encía. Yo creo que hay una llamada de atención para los periodoncistas y es, tenemos que manejar más lo tópico, más antibiótico local, más antiinflamatorios locales, tópicos. Tenemos que dejar de trabajar tanto los sistémicos, estamos generando mucha resistencia antibiótica. Y ya hay muchos productos que están llegando al mercado y tenemos que empezar a pensar en abrirnos un poquito a pensar en el tratamiento más local de las enfermedades. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta del doctor Fernando Castro Gómez. Dice, la acumulación de células inmunitarias como los macrófagos en la tormenta de citoquinas, ¿qué afectación microvascular podrían generar a nivel periodontal? Bueno, nosotros en la parte periodontal no tenemos grandes vasos, sino tenemos capilares venosos. Nosotros tenemos que diferenciar mucho lo que es arteria de vena, porque nosotros conocemos más la inflamación de capilares, pequeños capilares en la encía, pero este modelo que se está haciendo a nivel arterial, pues es en grandes vasos, entonces, o en mediano calibre. Entonces, nosotros en la encía lo que vamos a tener es una respuesta inflamatoria más mediada por el capilar venoso. Tenemos migraciones de neutrófilos, pero este modelo no es el mismo modelo arterial. Sin embargo, hay una cosa bien interesante y es que toda la proteína C reactiva que usted encuentra en la encía viene de sistémica. En la encía no se puede producir proteína C reactiva, pero sí angiotensina 2. Y la proteína C reactiva sistémica va al fluido clavicular y va a generar esto. Entonces, es probable que esa proteína C reactiva podría tener un efecto sobre la inflamación local, pero yo quiero que diferenciemos el modelo arterial al modelo venoso, al modelo inflamatorio, que es más que todo ¿cómo se llama? Por capilares venosos, donde hay una migración más rápida de neutrófilos. Fíjense que en la arteria lo que migra son monocitos, los neutrófilos no están allí en todo ese modelo. ¿Por qué? Porque es otro tipo de modelo, es un modelo diferente de la arteria de la vena. Tanto que para hacer bypass cogemos venas, porque las venas no hacen arteriosclerosis. ¿Sí? Entonces queremos la vena mamaria para hacer bypass, porque el endotelio venoso no genera problemas de arteriosclerosis. Entonces sí, yo pienso que sí puede haber algunos efectos sistémicos, por ejemplo, de la proteína C reactiva y otros reactantes sistémicos que llegan por fluido clavicular y aumentan la inflamación. Y eso lo vemos en los pacientes cuando se nos complican, por ejemplo, en implantes, ¿sí? Cuando vemos que el paciente empieza a perder un implante y otro implante y otro implante y 4 o 5 implantes, yo trabajo mucho con el doctor Lesmes y él me llama, mira lo que está pasando y yo, ay Dios mío, venga, miramos porque este paciente debe tener algo sistémico. Dicho y hecho, empezamos a hacer esto, trabajamos con medicina interna y el paciente está con una complicación sistémica tremenda. Los pacientes cardíacos, después de un infarto, generan una pérdida ósea tremenda durante los primeros 6 meses de estabilización postinfarto. Eso lo hemos visto nosotros con la doctora Sandra Moscoso en la Chayo. Entonces yo sí pienso que hay un efecto sistémico sobre el periodonto. Pero yo quería diferenciar los dos modelos. El modelo que se hace a nivel del tejido periodontal con respecto al que se hace a nivel de la arteria coronaria. Sí. Ok, bueno, vamos a hacer una última pregunta. Esta pregunta es del doctor Adolfo Contreras. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es el efecto de la crema dental en la bacteremia por el cepillado
y el efecto de los enjuagues en este mismo modelo. Ok, bueno, esa es una bonita pregunta, porque yo pienso que no tiene ningún efecto, porque lo que hacemos con el cepillado dental es presionar, es presión positiva, y lo que estamos es presionando la encía para que contra los capilares empiezan a sacar las bacterias. Entonces, se ha trabajado mucho clorexidina, por ejemplo, en los modelos de endocarditis, y el efecto de la clorexidina para endocarditis es nada, es nulo. Y esto mismo yo pienso, ni la crema dental en los enjuagues bucales va a reducir la bacteremia, o eso es lo que se ha visto muy poco. Algún efecto pueda tener. ¿Por qué? Porque el cepillado de dientes lo que está haciendo es presionar. Ahora, tampoco quiero decir que no se cepillen los dientes. Entonces, como le da bacteria por el cepillado, entonces que no se cepillen dientes, no. Necesitamos desinflamar a ese paciente. ¿Cuánto se demora un periodoncista desinflamando una encía? ¿Cuánto nos demoramos en un paciente que logramos motivar? A los 8 días el paciente parece un muñeco. A los 8 días lo tenemos divino. Sí, cepillado de dientes, cepillado dental, y a los 8 días el paciente está perfecto. ¿Cuánto nos demoramos haciendo eso? Mire que podemos hacer tratamientos, si es un paciente cardiovascular, no va a ser tratamiento intensivo. 4 citas, si es un paciente normal, podemos inclusive hacer una sesión grande de desinflamación. Pero el paciente lo manejamos rapidísimo. Un periodista desinflama una encía en 8 días. Uno se aterra de ver los pacientes. Después de que está desinflamado, ya no hay bacteremia, o la bacteremia reduce significativamente. Y eso es lo que dice la Academia Americana del Corazón. Ahora, no subestimemos los odontólogos generales. Yo hice un estudio con 50 odontólogos generales de la Red Norte. Yo decía, los odontólogos generales no saben periodoncia, no van a raspar bien. Los entrenamos y yo no esperaba nada de los odontólogos generales. Y me dieron cátedra. Los pacientes perfectos tratados por odontólogo general, lógicamente en estadios tempranos, en gingivitis y periodontitis leves, mientras que los periodistas manejaban lesiones más severas. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de necesidad de tratamiento que nosotros lo que tenemos los periodistas es que manejar todo un equipo. Higienistas, odontólogo general y periodoncista. Pero los odontólogos generales tienen una función importante es en el manejo del paciente con gingivitis y periodontitis leves, moderadas. Lo pueden hacer los odontólogos generales, ayudarnos, sobre todo en los servicios de salud. Pienso que esto hay que incentivarlo en el odontólogo general. Bueno, doctora, muchas gracias. Creo que fue un inicio de gran altura. Un placer haberla tenido con nosotros y bueno, vamos a continuar. Bueno, muchas yo gracias. Estoy acompañando al doctor Adolfo. Ok, gracias. a ustedes. Gracias.